Bienvenidos a la clase 9 del curso Primera y Segunda a los Corintios. Vamos al capítulo 8 de la carta, capítulo 8, Primera a los Corintios. Dice en el verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En la clase pasada, eh, comentamos de que la congregación de Corintios, o algunos miembros de la iglesia de Corintios, les hizo preguntas al apóstol Pablo, dudas acerca de aspectos de la vida cristiana. En la clase pasada vimos las respuestas del apóstol en cuanto al matrimonio, en cuanto a relación, ¿verdad?, matrimonial, en su contexto. Y ahora el apóstol Pablo continúa dando respuesta a las inquietudes de esa carta en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ese en cuanto es la continuación. Ahora viene otro aspecto, otra respuesta pues a otras inquietudes, respuestas a otras inquietudes. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, bueno, el contexto de Corintios es tan distinto a nuestro contexto hoy en día. Es, es extraño, o no es algo normal o que se ve fácilmente grupos religiosos que hagan sacrificios de animales, ¿es verdad? En nuestro contexto occidental. No se ve, pues, no se ve lo que se veía, pues, el paganismo que se veía en los días del apóstol Pablo en la ciudad de Corintios y en otras ciudades. Grupos paganos, dentro de sus creencias, sacrificaban animales a sus dioses y ellos participaban de honrar a sus dioses por medio de participar de esa comida. Sacrificaban y participaban en una comida como en comunión, no solamente unos con otros, sino en comunión con el Dios al cual sacrificaban. Esa era parte pues de la mentalidad de la ciudad de Corintio. El paganismo estaba presente allí. Cristianos, bueno, miembros de la iglesia de Corintio, seguro muchos de ellos habían participado de esas religiones antes de ser cristianos. Y por esa razón, esa inquietud le escriben pues al apóstol para que les diga qué se puede hacer con esta situación. ¿Qué pasa con los sacrificados a los ídolos? Entonces, eso es lo que Pablo va a hablar en este momento, dar respuesta a esa situación. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento, todos sabemos acerca de ese tema, sobre los sacrificados a los ídolos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tal vez el apóstol Pablo, bueno, y según el contexto del capítulo 8, está escribiendo o está hablando específicamente a los supuestamente maduros de la congregación en Corintios. Todos tenemos conocimiento en cuanto a los sacrificados de los ídolos. Sí, es verdad. Ustedes tienen conocimiento sobre eso. Saben que eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. No afecta la vida cristiana. Sabemos que un ídolo nada es. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir a continuación. Pero el conocimiento
envanece y el amor edifica. El conocimiento envanece en el sentido de que tu conocimiento te puede hacer sentir superior a otros que no tengan tu nivel de conocimiento, tu nivel de información. Entonces te hace sentir como superior a otro. No solamente eso, sino que el conocimiento puede traer discordias entre unos y otros. El conocimiento mal usado puede traer divisiones en el pueblo de Dios. La iglesia también, Pablo escribe bajo un contexto de división por causa de las informaciones que tenían algunos miembros de la iglesia allí en Corintios. Entonces, el conocimiento como tal, lo que hace es envanecer al hombre. Es algo por el cual tenemos que luchar. Si tenemos conocimiento, si somos expertos en alguna área, es algo por el cual tenemos que tener cuidado para mantenernos humildes. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿El conocimiento no edifica? ¿Para qué es el conocimiento? El conocimiento tiene un propósito, darnos una dirección. Por ahí es el camino. Pero la edificación es transformación, es cambio de vida, es crecimiento. Y eso solo lo puede dar el amor. El amor edifica. Cuando busco hacer el bien a mi hermano, cuando soy paciente con mi hermano, estoy involucrado en la edificación de mi hermano y en la edificación de mí mismo. El conocimiento es útil si se usa con el propósito de indicarnos la dirección a seguir. Pero hay que transitar ese camino en un espíritu, en un ambiente de amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Aunque tengamos mucho conocimiento en una materia, en un área de la vida, todavía no lo sabemos todo. Y como no lo sabemos todo, debemos ser humildes al respecto y ser cuidadosos al respecto. Es triste cuando por conocimientos o, entre comillas, comprensión doctrinal, surgen divisiones en la iglesia. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 2, dijo, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. El amor une. Y cuando el amor está presente, hay diálogo. Repito, cuando el amor está presente, hay diálogo. Y el diálogo produce resultados. Pero no es lo contrario, no es primero tienes que saber algo para yo estar bien contigo, para yo relacionarme contigo. No. El apóstol Pablo cuando dice que el amor edifica, o en Colosenses capítulo 2, unidos en amor, el amor es primero. El amor hace que nuestra relación sea abierta, que tengamos confianza uno del otro, y eso propicia un diálogo.
Eso propicia escuchar. ¿Por qué? Porque el amor crea ese ambiente. El amor edifica. El conocimiento por sí mismo envanece. Y recuerden, por mucho que ustedes sepan algo, no lo saben como debieran de saber. Pero, dice el versículo siguiente, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Interesante. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Dios es amor. El que ama conoce a Dios, porque Dios es amor, dice el apóstol Juan. El que ama a Dios, ese es conocido por Él. En otras palabras, hermanos, el conocimiento no es suficiente. Tu comprensión doctrinal no es suficiente para tú tener una buena relación con el Padre. Pero si amas a Dios, eres conocido por Él. La palabra conocido tiene que ver con relación. Él se relaciona contigo de una manera más especial. Ahora, ¿cómo amar a Dios? ¿Cómo amarlo a Él? Bueno, cuando amamos a los hermanos, amamos a Dios. Y cuando conocemos sus mandamientos y los ponemos por obra, estamos expresando amor a Dios. Entramos entonces en que la iglesia está compuesta por miembros con diferentes niveles de amor hacia Dios. Porque no todos guardan los mandamientos con la misma intensidad, no todos guardan todos los mandamientos, algunos dejan algunos están luchando con unos mandamientos, ¿verdad? En su propia vida. Entonces, no todos amamos a Dios al mismo nivel. Pero cuando buscamos amarle, Él se relaciona de una manera especial con nosotros. Aún los más pequeñitos, y es como lo que vamos a ver ahora, los débiles en la fe, aún los más pequeños, aún los débiles en la fe, cuando buscan amar a Dios, aún en su conocimiento deficiente, Dios se relaciona con ellos. Y Dios tiene una relación tan especial con ellos y una consideración tan especial con ellos que a los que aman más a Dios, supuestamente los maduros, Dios le pide que no sean tropiezo con sus pequeños. Vamos a ver. El versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Recuerden, este capítulo está escrito para aquellos supuestamente maduros de la congregación en Corinto. Pablo está hablándole a ellos, a los maduros en la fe. Y para los maduros en la fe, bueno, un ídolo nada es. Sabemos, un ídolo nada es en este mundo. Nada es para los maduros en la fe. Sabemos eso. No pueden hacer nada. Dicen, por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, y ese por tanto está relacionado con lo que dije al principio. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada.
no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Eso lo sabemos. ¿Quiénes lo saben? Lo sabemos nosotros. Lo sabemos los maduros. Estoy ubicándome en el contexto, ¿verdad?, de Corintios. Recuerden, Pablo está hablándoles a ellos. Versículo 5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, si los hay muchos ídolos. Hay muchos ídolos que para muchos en Corintios, bueno, eran señores, eran dioses. Tenían dioses en el cielo, tenían dioses en la tierra, tenían dioses en el mar. Los corintios tenían a Poseidón, por ejemplo, en el mar. Tenían a Afrodita. Tenían varios dioses. Tenían dioses, muchos dioses. Tanto en el cielo, la tierra, el mar. Sin embargo, versículo 6, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Bueno, no voy a hablar sobre el tema de la Trinidad, o mejor dicho, el tema de la deidad. Lo que el apóstol Pablo está resaltando es que a pesar de que muchos creen que hay dioses, muchos señores, para los cristianos, para nosotros, solo hay un solo Dios, el Padre, un solo Señor, Jesucristo. Del Padre proceden todas las cosas y llegamos a existir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es esencial. Si hay un conocimiento esencial, si hay una información esencial, es esta la del versículo 6. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. Claro, hoy en día es más fácil predicar porque la mayoría a nuestro alrededor creen que hay un solo Dios. Si creen en Dios, creen que hay un solo Dios y creen que hay un solo Señor Jesucristo. Hay poco paganismo, tal vez en el mundo de la brujería encontramos paganismo, pero la mayoría creen que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Pero en ese tiempo, en Corintio, no era así. Muchos creían en dioses, en sus dioses paganos. Y algunos de ellos se convirtieron al cristianismo, pero todavía no han crecido para dejar esa creencia en sus dioses. Y es a ellos al cual al cual Pablo les llama débiles en la fe. Vamos a leer. Voy a leer otra vez verso 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Y no está hablando Pablo
de los de afuera, está hablando de los de adentro, de algunos en Corintios, en la iglesia. Algunos no tenían ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que hay un solo Dios, el Padre, por el cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por el cual nosotros existimos. Pablo dice, no todos tienen este conocimiento. Sin embargo, son parte del reino de Dios. Son parte de la iglesia. Son salvos. Hasta ese momento son salvos. Son salvos. A pesar de que no tienen ese conocimiento tan relevante, tan importante como un solo Dios y un solo Señor. Ellos, acostumbrados desde pequeños, seguro, habituados a los ídolos, se convierten en cristianos y cuando comen de lo sacrificado a los ídolos, porque una de las cosas que hacían los paganos cuando sacrificaban un animal, sacrificaban por ejemplo un toro, comían y lo que quedaba lo vendían o lo ponían en la carnicería. Y entonces la iglesia va y compra y algunos, si saben que es de lo sacrificado a los ídolos, si es un débil en la fe, sabe que es algo sacrificado a los ídolos, cuando lo compra y lo come, él lo come con esa conciencia, honrando a ese ídolo, y su conciencia se contamina. Repito, no todos en Corintios tenían ese conocimiento de un solo Dios y un solo Señor, sino que también creían en otros dioses y señores por sus hábitos muy arraigados antes de su vida cristiana. Es decir, trajeron a su vida cristiana todavía parte de las tinieblas, lo trajeron con ellos. Para Dios, esos son pequeñitos, son los débiles en la fe. Y débiles en la fe es como si la fe estuviera dependiendo de un hilo. Aquí está Dios y aquí están ellos y su fe, su relación depende de un hilito. Débiles en la fe, cualquier cosa rompe el hilo y se pierden. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? Hay que ser sabios para con los débiles en la fe. Porque si no lo somos, seremos tropiezo y ellos se pueden perder. Y es lo que dice el apóstol aquí más adelante. Versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Okay, eso lo sabemos, los maduros lo sabemos. La comida, nada es. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. No consiste en eso. Tal vez ese fue también el problema en Roma, cuando en el capítulo 14 el apóstol Pablo menciona de un grupo que no comía carne y otro grupo que sí comía carne. Y probablemente estaba algo relacionado con alguna participación de ídolos. Probablemente. Pero lo cierto es que el conocimiento esencial es que la comida nada es para la vida espiritual, en el sentido de que no te va a afectar tu fe. Es decir, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y esperanza, ¿no? Dice el apóstol. Por eso dice, pero la comida no nos recomendará a Dios. Es decir,
mi relación con Dios por no comer o comer no va a ser, no va a ser afectada. Ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. ¿Verdad? Así que, más tened cuidado. Si yo soy un miembro de la iglesia de los Corintios, y como yo tengo conocimiento, me puedo sentar a la mesa de los ídolos, ahí donde presentan sus carnes sacrificadas a los ídolos. Y yo estoy consciente de que eso no es nada, y lo como sencillamente para alimentar mi vientre, mi estómago. Ya. Tengo conocimiento. Ahora, como tengo conocimiento, eso me hace grande, no hay problema. ¿Viste, Dios, cuán maduro soy? ¿Puedo comer esto? Y yo no tengo problema. No, no, hay que tener cuidado. Sabemos que la comida no va a afectar tu relación con Dios, pero hay que tener cuidado, cuidado para con los débiles en la fe. Por eso dice el versículo 9, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Viste? ¿Tienes libertad de comer? Claro, pero puede convertirse en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Claro, si estás sentado a la mesa comiendo de lo sacrificado a los ídolos, tú tienes conocimiento, no hay problema. Pero si te ve uno habituado a los ídolos, que todavía no ha superado esa situación, él va a ser motivado a honrar al Dios pagano cuando come, porque ese es su hábito. Y tú eres responsable de eso. Porque, como dice aquí, dice, versículo 11, dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil. Porque su conciencia se contamina y puede nuevamente volver a la idolatría de lleno. Es decir, si el débil en la fe, estoy hablando como si estuviéramos en los tiempos de Corintio, si el débil en la fe te ve a ti sentado comiendo de los ídolos, se afianza más su creencia, se afianza más su hábito de comer con la conciencia, honrando al ídolo, y se contamina su conciencia. Así que el conocimiento es útil, pero hay que saber usarlo. Y a veces el conocimiento, aunque tú sabes de algo, debes abstenerte, ser paciente y esperar el momento para enseñar al hermano débil en la fe. Pablo, al decir que prefiero no comer carne jamás, él está poniendo a los débiles en la fe
a la salvación de ellos por encima de sus satisfacciones personales. Eso es la conducta madura, la conducta que honra a Cristo, como lo vamos a ver en el capítulo 10 también. Es la conducta que honra a Cristo. Cuando nosotros no buscamos nuestro propio placer, beneficio o satisfacción, sino el de otros. Y en especial si ese beneficio está relacionado con la salvación del alma. Versículo 11 otra vez. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el que es débil. La salvación se puede perder. No quiero ser parte, no quiero ser tropiezo de que alguien se pierda. Algunos cristianos no están involucrados en la salvación de otros. Pero cuidado, no se involucren tampoco en la perdición de algunos hermanos siendo tropiezo. Tengamos cuidado. Dice, y así al pecar contra los hermanos, pecamos contra los hermanos cuando somos tropiezo, aunque tengamos razón, aunque tengamos razón, pecamos contra los hermanos, porque somos tropiezo por nuestro conocimiento. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. El hermano por quien Cristo murió. Los débiles en la fe eran salvos, a pesar de su condición y de sus creencias. Eran salvos. Pablo les llama hermanos, por quien Cristo murió. Y así, versículo 12, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Sí? La vida cristiana también es compromiso y responsabilidad. Tiene grandes beneficios, pero también tiene deberes. Y entre los deberes está el ser humilde. Pablo, cuando habla de la humildad en Filipenses, en el capítulo 2, él dice que la humildad es no buscar mi propio bien, sino el de los demás, el del otro. El considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y cuando habla de superiores está hablando de rango, como un rango militar. Y cuando vemos a los hermanos así, el respeto y la consideración van a estar presentes. Interesante el capítulo 8. E interesante lo que la membresía de la iglesia en Corintios. Muy interesante. Tal vez si esta iglesia de Corintios existiera hoy en día en algún lugar, algunos no tendrían comunión, pensarían que es una iglesia fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, la iglesia de Corintios era la iglesia de Dios. Eran niños, pero niños en Cristo. Bien, vamos a pasar al capítulo 9. Capítulo 9 de esta carta tan interesante y tan instructiva para nosotros. Hay tantos principios para la vida cristiana que es una carta que deberíamos leer constantemente y estudiarla con mayor profundidad. Que este curso sea una motivación a estudiarla, a ver los comentarios,
a ver algunos términos en su significado original, eh, les invito a que hagamos eso. Yo sigo aprendiendo de esta carta a los Corintios. Es, es muy edificante para mí. Bien, y espero que para usted también. Capítulo 9. El capítulo 8, el apóstol Pablo responde en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Después, no sé, hay como un cambio de tema, como así drástico. Cambia de tema. Es como si este pasaje fue introducido en un lugar o este pasaje fue de otra carta, pero vamos a estudiarla como parte de la carta a los Corintios original. ¿Okay? Vamos al capítulo 9. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan o aquellos que me juzgan es esta. Estas palabras del capítulo 9, estas primeras palabras de Pablo, nos dan a entender que algunos miembros de la iglesia en Corintio dudaban del apostolado de Pablo. Probablemente aquellos seguidores de Cefas, probablemente. Pero algunos dudaban de su ministerio, de que era un apóstol, de que fue llamado apóstol. Y Pablo, este capítulo 9 es parte de su defensa para con aquellos y especialmente para esos miembros que fueron convertidos por el apóstol Pablo, aquellos miembros que lo conocieron personalmente. ¿Cuál es la defensa del apóstol? Dice en el versículo 1 dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Evidentemente, lo vimos en la clase 1, el apóstol Pablo fue el que estableció la iglesia en Corintios. No he visto a Jesús nuestro Señor, dice la frase más arriba. Claro, Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22 nos narran la historia de cómo Pablo vio al Señor Jesús resucitado. No soy libre, no soy apóstol. Pablo era un hombre libre en Cristo. Y esa expresión no soy libre da, a mi juicio, me da a entender que los que dudaban del apostolado de Pablo eran aquellos judaizantes, aquellos celosos pues de la ley. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Y por qué era el sello? Bueno, porque al principio los apóstoles eran los que establecían las obras en el Señor, las obras, las iglesias. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor
y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? La defensa del apóstol Pablo se centra primeramente, ¿verdad?, en sus necesidades, ¿verdad? No tenemos derecho, pues, a comer y a beber en el sentido de nosotros tenemos derecho también de satisfacer nuestras necesidades básicas. Pablo está hablando especialmente de su sostenimiento y está hablando de que su ministerio también es un trabajo. Es un trabajo, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar, perdón, a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? También tenemos derecho, ¿verdad?, a tener familia, sostener nuestra familia. Y el apóstol Pablo, recuerden que el apóstol Pablo, él trabajaba en un equipo y algunos miembros de su equipo probablemente, seguro, eran casados y llevaban a sus esposas en esos viajes, probablemente. Por eso dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente. Pablo dice, no tenemos derecho. No dice, no tengo derecho, sino no tenemos derecho. O no tenemos derecho a comer y beber. Él se incluye como en un grupo allí, claro, en el cual él es el principal protagonista de ese ministerio. Versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? Nuevamente, Pablo está introduciendo la idea de que él tiene derecho, él y su equipo, de ser sostenido por los corintios o de ser ayudados económicamente por los corintios, porque ellos trabajaron allí. No hubo un lugar donde Pablo ha dedicado más de su tiempo que en Corintios. Y Pablo y su equipo, pues. Ellos tenían el derecho de participar de los recursos del pueblo de Dios en Corintios, porque era un trabajo. Los corintios, la iglesia era la viña del Señor, al cual Pablo sembró esa viña, así que tenía derecho de tomar de la viña para comer y beber. Cuando dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿Ustedes creen que esto es solo por el sentido común? No. Dice, ¿no dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Ese es un pasaje, una frase que está en Deuteronomio, el capítulo 25, el versículo 4. No pondrás bozal al buey que trilla. Y ustedes saben que cuando se está sembrando, el buey, el buey arrastra, ¿verdad? El buey arrastra pues la hoz que va rompiendo la tierra para sembrar. Y la ley de Moisés dice que el buey tiene derecho de comer de esa semilla mientras se está arando. Puede comerla. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla, porque algunos le ponen bozal para que no coma la semilla. Pero para la ley de Moisés,
no debes ponerle el bozal al buey. Y el apóstol Pablo interpreta este pasaje o lo aplica a ellos, a la predicación del Evangelio. Por eso es que dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? Versículo 10. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí. Perdón. Sí. Se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza. Y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Entonces, el apóstol Pablo, pues en este capítulo 9, está enseñando a la iglesia de que es un deber de la iglesia sostener, ayudar económicamente a aquellos que trabajan en la iglesia, aquellos que la hacen expandir en todo lugar. Pablo se sentía con derecho de ser ayudado, y eso es lo que le estaba mostrando a través de las escrituras antiguas. Él tenía derecho de un salario. Dice así, si en vosotros sembramos lo espiritual, versículo 11, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Por alguna razón, alguna situación. Recuerden que en la iglesia de Corintio había una situación de división muy fuerte. Y algunos dudaban del apostolado de Pablo. Y si dudaban del apostolado de Pablo, no iban a consentir que Pablo sea ayudado materialmente por la iglesia, porque no lo veían como un apóstol verdadero. Pero Pablo se defiende diciendo que ellos son el sello de su apostolado y que por tanto, ¿qué es que recoja o coseche lo material si sembró lo más importante, lo espiritual? Versículo 12, si otros tienen este derecho sobre vosotros, y evidentemente habían algunos que sí estaban cosechando lo material, pero estaban cosechando del trabajo que había hecho Pablo, pues, y su equipo en Corintios. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Esto es importante, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. Si una congregación tiene problemas o dudas o malestar por ayudar económicamente a algún ministro, como ministro, ese ministro debe estar tranquilo y esperar en Dios y no esperar de esa congregación, por lo menos hasta que esa congregación madure y vea que es una bendición ayudar a los ministros y especialmente a los que trabajan entre ellos, claro está, pero que es una bendición que la congregación ayude a sus ministros. Ahora Pablo, a pesar de que tenía ese derecho, él no quiso abusar de ese derecho. Por eso dice, no hemos usado este derecho. Preferimos sufrir para no ser tropiezo, no ser motivos de murmuración, porque puede haber murmuración.
porque puede haber murmuración entre ellos. El verso 13. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ven, todo el capítulo 9, Pablo va gradualmente mostrando, enseñando lo necesario de que los ministros de Dios sean sostenidos por sus congregaciones. Es algo que es parte de incluso de la ley. Y probablemente Pablo mencionó este texto porque los que más estaban en contra de Pablo eran judíos, celosos de la ley, probablemente. Y Pablo pues toma pues este pasaje para que vean que aún la ley, porque él está toma la ley de Deuteronomio 25, no pondrás bozal al buey que trilla, y ahora toma el pasaje de la ley de cómo los sacerdotes eran sostenidos o eran alimentados por las mismas sacrificios y ofrendas del pueblo. Ellos tomaban. Y Pablo dice, asimismo, los que trabajan en el Evangelio, los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Proclamar el Evangelio es un trabajo digno. Y lo más probable, no es que lo más probable, a mi juicio, es el más digno de todos los trabajos. Cuando se es un verdadero evangelista, es el más digno de todos los trabajos y es digno de su salario. Por eso dice, así también ordenó el Señor. Dice, ordenó el Señor. No es una idea de Pablo. No es un consejo de Pablo. Es un mandato del Señor. Es una orden del Señor. Que los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, noten el versículo 15, algo interesante. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. No se aprovechó Pablo de su derecho que tenía sobre ellos por haber establecido la obra en Corintios, ni se aprovechó Pablo del mandato del Señor, de lo que se encuentra en la ley, de ese mandamiento. Él no se aprovechó de ello. Y versículo 15 dice, y no escribo esto para que así se haga conmigo. Yo no estoy haciendo esto para que se haga conmigo. Es para que ustedes crezcan y puedan ver que esta es voluntad de Dios. Que sus ministros sean sostenidos, ayudados por los miembros al cual sirve, al cual se benefician de la vida espiritual del ministro o de los ministros. Es para que sepan, dice Pablo a los corintios, que los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esa es una de las trampas de Satanás, sembrar la semilla de que los evangelistas deberían ser como los demás, buscar sus trabajos y trabajar. No está mal el trabajo, y un evangelista lo puede hacer. Yo lo he hecho en mi tiempo. Hubo tiempos difíciles y en el cual he trabajado, hasta que también el Señor pues bendice. Pero Satanás pone eso en la mente de algunos miembros para sembrar dudas y vergüenza a veces para el evangelista.
Incluso hay evangelistas que les cuesta hablar del dinero ante la congregación, precisamente por causa de no hacerlo sentir incómodo. Pero tenemos este pasaje de las Escrituras con nosotros. Este pasaje honra al evangelista y a su trabajo, y lo honra por encima de cualquier trabajo material, con las palabras de Pablo, cuando dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, el verso 11, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Ahí está honrando el apóstol Pablo a los que proclaman el evangelio por encima de cualquier trabajo secular. Debemos tener en alta estima a aquellos que trabajan por el Señor, pues, en la viña del Señor. Versículo 15 otra vez, mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Ok, está bien. Les cuesta a algunos reconocer mi apostolado, mi ministerio, mi trabajo con ustedes. Está bien. No escribo esto para que se haga así conmigo. No hay problema. Yo prefiero no recibir nada si es algo que les cuesta hacer para conmigo. Les cuesta hacerlo, prefiero no recibirlo, dice el apóstol. Está bien, no hay problema, pues. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá. Versículo 16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio. Miren, yo soy evangelista, dice el apóstol Pablo. Tenga o no tenga, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un verdadero evangelista nunca deja su función, su ministerio, su trabajo, cualquiera sea su condición económica. Porque ¿qué es lo que lo mueve? Lo mueve el Señor mismo. Es un deber que hemos recibido, lo que hemos recibido este privilegio de predicar el evangelio. Es un deber que tenemos, un deber que viene de parte del Señor. El trabajo viene del Señor y no del hombre. Proclamamos el mensaje del Señor porque fue el Señor el que nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. El trabajo viene del Señor y eso es lo que nos mueve a ser evangelistas. Un verdadero evangelista nunca renuncia a su condición de evangelista. Digo, un verdadero evangelista. Puede que renuncie a un salario de una congregación, pero no deja de ser evangelista. Él sigue proclamando el evangelio. Tendrá que buscar algún trabajo secular, pero aún en medio del trabajo secular, predicar el evangelio. En una oportunidad tuve que aceptar el trabajo como profesor en una universidad, dando clases de introducción a la ingeniería eléctrica, dando clases de circuitos, dando clases de física, para poder llevar el pan a mi familia. Pero no dejaba de predicar el evangelio donde quiera que estaba. ¿Por qué? Porque soy evangelista. Y algunos alumnos se convirtieron, y algunos profesores se convirtieron. Y hoy siguen fieles, y han crecido, y se han multiplicado. Porque el evangelista nunca deja su función. El verdadero evangelista nunca deja de predicar, cualquiera sea su condición, en la escasez o en la abundancia. Siempre está sirviendo al Señor, proclamando el evangelio. Pablo dijo aquí algo interesante
Pablo algo dice aquí del versículo 16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Esa expresión, ay de mí si no predico el evangelio, es una expresión exclusiva del apóstol Pablo. Y digo exclusiva porque nadie le predicó al apóstol Pablo, sino el Señor Jesucristo en persona. Nadie podía predicarle al apóstol Pablo. Todo aquel que se acercaba a Pablo, en esa época Saulo de Tarso, Saulo, todo aquel que se acercaba a Saulo, Saulo lo tomaba como prisionero para ser juzgado y condenado a muerte. El único que podía acercarse a Saulo era el mismo Señor Jesucristo. En persona le predicó a Jesucristo a Pablo, a Saulo. Luego llegó a ser el apóstol Pablo. Por esa razón, ay de mí si no predico el evangelio. Yo fui convertido por el mismo Señor Jesucristo. Él fue el que me mostró el evangelio, el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que cuando le escribe a Timoteo de que él se consideraba el más grande pecador porque persiguió la iglesia, pero él halló misericordia. Ay de mí si no predico el evangelio. Le es impuesta necesidad. Dice versículo 17, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Hermanos, a veces el apóstol Pablo, y me imagino en esos momentos de crisis, de gran rechazo, tal vez le provocaba no predicar más. Sin embargo, a pesar de esa condición emocional, Pablo se sobreponía y predicaba el evangelio. Si tenemos deseos de hacerlo o no tenemos deseos de hacerlo, se nos ha encomendado la misión de predicar el evangelio. Es independiente de nuestros estados emocionales. Debemos hacerlo. Ese es un verdadero evangelista. A veces no tenemos deseos de orar, debemos orar. No tenemos deseos de predicar, debemos predicar. ¿Por qué? Porque se nos ha encargado esa misión. Esos son los verdaderos evangelistas. A tiempo y fuera de tiempo, deseas o no deseas, se predica el evangelio. Pablo dice, versículo 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Wow, interesante, ¿no? La recompensa para Pablo era predicar el evangelio gratuitamente, aunque tenía el derecho de cosechar lo material al quien le predicaba el evangelio. Por eso que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, que todo aquel que sea instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese es un derecho que tenemos los evangelistas, a quien instruimos, a quien es instruido, tiene el deber de ayudar al evangelista en lo material. Pero Pablo dice, mira, mi recompensa es predicarles el evangelio a ustedes gratuitamente. Otros ayudaron a Pablo. ¿Recuerdan? Cuando Pablo llegó a Corintios, él trabajó con Priscila y Aquila haciendo tiendas. Y él de sábado en sábado discutía con los judíos. Luego, claro, llegó Timoteo
¿verdad? Llegaron con sostenimiento de parte de la iglesia en Filipos y pudo dedicarse más tiempo al Evangelio y menos trabajo secular. Pero en todo momento el apóstol Pablo predicó el mensaje del Evangelio en Corintio gratuitamente, como lo hemos hecho también algunos. Y es una gran recompensa, es una gran satisfacción poder predicar el Evangelio sin estar demandando nuestro derecho de ser sostenido. De alguna manera hay recompensa por eso. El Señor mismo recompensa, pues. Si no lo da la congregación al cual sirves, de alguna manera el Señor te lo da. Pablo llegó a decir: he despojado a otras iglesias por serviros a ustedes, los corintios. Esa era su recompensa. Versículo 19 dice, interesante esta parte que ahora vamos a leer, el versículo 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Hermanos, este capítulo 9, es muy importante, no solamente para dar una claridad de la función del evangelista, sino también en cuanto al alcance del evangelio y la unidad de la iglesia. Entonces, es un tema que requiere un poquito más de consideración. Vamos a dejar esta clase hasta acá y la segunda parte la continuaremos después. Que el Señor les guarde y les bendiga.